Giannis Antetokounmpo no está contento en los Milwaukee Bucks. Es la próxima estrella llamada a ser traspasada, a cambiar de equipo, y hoy aquí vamos a tratar de analizar cuáles son los destinos que tienen más sentido para la estrella desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista salarial, además de explorar las opciones que no son posibles. Lo vamos a hacer como siempre aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet y recordaros que tenéis un nuevo número de la revista en papel, el número de la revista de este mes de diciembre con Santi Justa en la portada y muchos contenidos relacionados con la NBA, con la Liga Endesa, con la Euroliga, con la Basketball Champions League, con la selección, todo lo que os podéis imaginar en el número de este mes de diciembre que lo tenéis disponible en nuestra tienda online en gigantes.com/tienda y en la mayor parte de los kioscos de España. Así que no tenéis excusa para no comprar la revista de este mes de diciembre y de paso apoyarnos en el proyecto de Gigantes del Básquet. Hablemos de Giannis Antetokounmpo, uno de los nombres propios de la NBA y que está haciendo bastante ruido en las últimas semanas debido, lo primero, a sus declaraciones, lo segundo, al rendimiento del equipo y lo tercero, un poquito a su actitud fuera de la cancha. Un Giannis que se está saliendo, unos números espectaculares, pero que el equipo marcha realmente mal. Estoy grabando apenas unas horas después de la derrota de los Milwaukee Bucks a manos de los Washington Wizards en un partido absolutamente terrorífico del conjunto dirigido por Doc Rivers desde el punto de vista defensivo. Un conjunto que marcha con 9 victorias y 13 derrotas fuera de la zona, incluso del play-in, y que atesora un balance de 2 victorias en los últimos 10 encuentros. Hay que hablar de Giannis y hay que poner todo en contexto en este vídeo que, si os acordáis, para los que sois ya más veteranos en el canal, hace unos meses exploré ya opciones de traspaso cuando terminó la temporada de los Milwaukee Bucks y no sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar. Lo tenéis en el canal, que no ha envejecido muy mal, algunas opciones sí que son viables, otras pues ya ha pasado un cierto tiempo, pero quería volver a refrescar y a repescar este tema porque me sigue pareciendo interesante y una de las cuestiones más relevantes dentro de la actualidad de la NBA, lejos evidentemente de los partidos. Contexto salarial y contexto de Giannis Antetokounmpo, un jugador que el próximo 6 de diciembre cumple 31 años. Le queda esta y otras 2 temporadas más de contrato. El problema para los Bucks o para cualquier equipo es que podría ser agente libre en el verano de 2027. ¿Por qué? Porque tiene una opción de jugador para la temporada 27-28. Además de que podría ser extendible en términos contractuales ya este próximo verano, si mal no recuerdo. Salarios. Esta 25-26 cobra 54,1 millones de dólares. Se lleva el 35% del límite salarial. 26-27, 58,4 millones. Un 35,2% del límite salarial. Y a partir de aquí ya entramos en la opción de jugador para la 27-28, 62,7 millones de dólares. Su salario esta temporada es el quinto más alto de toda la competición, solamente por detrás de Kevin Durant, que cobra 54, Jokic y Embiid, que cobran 55,2, y Stephen Curry, que tiene el mayor salario de esta campaña con 59 millones de dólares. Expuesto el contexto, vamos un poco a explicar por qué es muy difícil que veamos un traspaso o cuáles son los condicionantes para tener en cuenta antes de hablar de posibles destinos. Su salario es extremadamente alto, lo cual complica mucho las posibilidades de poder intercambiarle. Evidentemente, cuando tienes a un jugador de 54 millones, es mucho más complejo moverlo que cuando tienes a uno de 30 o a uno de 20. Esto es mera matemática. Debería hacerse un intercambio con, yo creo que 2 contratos de entre 27 y 25 millones y algún que otro filler salarial, algún otro jugador que rellene salarios, y evidentemente tiene que la oferta rondar sobre todo alrededor de las rondas de draft que puedan ofrecer los equipos para conseguirle. Esta es una situación muy negativa para los Bucks porque no van a conseguir ningún jugador, estaba pensando en el traspaso de Luka Doncic, pero no van a conseguir un retorno
deportivo en el corto plazo que iguale todo lo que te ofrece Giannis Antetokounmpo. Esto es una máxima de la NBA donde el equipo que entrega la estrella siempre acaba perdiendo, salvo que seas los Dallas Mavericks. Pero bueno, más allá de esto, lo bueno para Milwaukee es que ya está fuera del impuesto de lujo, está fuera de la cuestión de los aprons, lo cual pues le permitiría aligerar salarios poco a poco, empezar a vender jugadores y pensar ya a futuro. Para ellos lo interesante y lo importante es conseguir rondas de draft porque tienen muy poco capital de draft a futuro porque han estado en los últimos años vendiendo elecciones de draft para poder conseguir jugadores o para poder mejorar la plantilla, lo cual es lógico cuando tienes a un jugador como Giannis Antetokounmpo y eres un mercado pequeño como es el de Wisconsin. El hecho de que estén fuera del impuesto de lujo facilita que puedan absorber contratos y que puedan aumentar su nómina salarial de cara a este año, a esta temporada 25-26, porque tienen cierto margen en ese sentido. Lo ideal sería enviarlo a un equipo que pueda acabar siendo malo para que esos picks que vayas a recibir tengan cierto valor. La realidad es que esto es muy difícil que pueda ocurrir, como vamos a explorar a continuación. Vamos a hablar brevemente de los equipos que no pueden hacerse con Giannis Antetokounmpo o que tendría que ocurrir un milagro en términos deportivos por una cuestión de las reglas salariales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de operaciones, como son, para empezar, Cleveland Cavaliers, porque está dentro del segundo apron del impuesto de lujo, lo cual complica enormemente y hace prácticamente descartable, y luego está la cuestión evidentemente deportiva que francamente, en mi opinión, no tiene mucho sentido que veamos a los Cavaliers hacerse con Giannis. Otros equipos que no tienen sentido porque están al borde del segundo apron y eso complica también muchísimo, que son los Knicks, que están apenas unos dólares por debajo del segundo umbral del impuesto de lujo, y los Dallas Mavericks, porque habrá mucha gente que diga, pues bueno, traspaso a Giannis Antetokounmpo por Anthony Davis. No tiene sentido y además es muy complicado desde el punto de vista salarial. Golden State Warriors, que estaréis pensando muchos en ellos, no podría hacerse con Giannis Antetokounmpo porque tendría que entregar muchísimos jugadores simplemente para que las matemáticas cuadrasen y eso haría que estuviesen ya por debajo de los 12 jugadores mínimo que tienen que tener. Y si ya han tenido problemas para rellenar ese 15º espacio con Seth Curry, que firmará próximamente con el conjunto de la Bahía, pues bueno, hace todo muy complicado. Para que os hagáis una idea, tendrían que hacer una operación que involucrase a Jonathan Kuminga, a Draymond Green, a Podmiensky, a Trayce Jackson-Davis y todo ello sin hablar ya de elecciones de draft. Se quedarían sin jugadores en última instancia. Luego, mismo caso con los Lakers, que tendrían que entregar tropecientos mil jugadores para poder hacer cuadrar los números y absorber el contrato de Giannis, a no ser que enviasen a LeBron James, que no tiene tampoco ningún sentido. Los Clippers podría ser un equipo, pero las ofertas que pueden presentar o bien son ridículas en términos de jugadores o que la falta de elecciones de draft prácticamente les descarta para poder hacer una operación. Lo mismo, tendrían que entregar a Kawhi Leonard o a James Harden para que cuadrasen las matemáticas y para Milwaukee, pues bueno, no tiene mucho sentido hacerse con ninguno de estos dos jugadores. Esto nos deja 4 equipos, los 4 de la conferencia este, que son los que para mí tienen sentido. Tienen sentido desde el punto de vista salarial, tienen sentido desde el punto de vista de la oferta que le puedas hacer y en tercer lugar, por el retorno que obtengas tanto en jugadores como en elecciones de draft. Los he ordenado desde los que más me gustan a los que menos. He estado ayer por la tarde probando diferentes ofertas, buscando opciones, no me he puesto a realizar ofertas a 3, 4, 5 equipos porque eso me parece ya una quimera pensar que se puede realizar una operación de este tipo, pero sí que me parece un escenario interesante para explorar, para echar un vistazo a ver cuál es el escenario posible. El primero de ellos son los Miami Heat. Los Miami Heat me parece el mejor escenario a futuro y a presente, sobre todo para Giannis Antetokounmpo. La oferta que yo he encontrado sería la siguiente. A Miami Heat llegarían Giannis Antetokounmpo y Thanasis Antetokounmpo, junto con Bobby Portis por una cuestión salarial. Porque le interesaría, por ejemplo, a Milwaukee Bucks desprenderse de ese contrato de Bobby Portis. A Milwaukee Bucks llegarían Tyler Herro, Kihir Ware, Jaime Jaquez, Terry Rozier, que este simplemente es para rellenar salarios, una primera de 2026 sin proteger, pick swap, que para los que no lo sepáis, un pick swap significa entregar el intercambio, el derecho de intercambio de rondas. Es decir, si en 2027 los Bucks acaban en mejor posición que los Miami Heat, puedan tener la oportunidad de intercambiar las elecciones. Esto se debe a la regla Stepien, que significa que tú no puedes traspasar 2 selecciones en años consecutivos. Es decir, no puedes enviar 2 rondas seguidas propias de primera ronda a
a cualquier equipo en general, porque te impediría tener una elección. Por eso se hace esta triquiñuela que es un pick swap, un intercambio. Bien, la primera de 2026, como decía, el pick swap de 2027, swap en 2030, primera ronda sin proteger de 2032. En última instancia estarían traspasando 2 primeras rondas directas, más luego el derecho de intercambio. Pero aquí sí que es cierto que Milwaukee Bucks podría recibir jugadores jóvenes con un poquito más de proyección. Hablaremos de equipos que tienen una mejor posición en términos de draft para ofrecer a Milwaukee Bucks. Rozier sería cortado, ya sabemos su situación legal y la complicación de esto, pero es expiring, es decir, termina contrato, por tanto tampoco tiene mucho sentido. Miami entrega su young core, es decir, sus jugadores jóvenes a cambio de Giannis Antetokounmpo, y pueden conformar una alineación, y esto es lo que más me interesa, conformada por Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Andrew Wiggins, Norman Powell y Davion Mitchell como base titular, además de poder mantener a Nikola Jovic, a Pelle Larsson, a Kasparas Giacoussionis, es decir, podrían tener un conjunto que te mete ya en la lucha por estar constantemente en las semifinales de conferencia y pelear, yo creo que por llegar a las finales de NBA y ser un equipo realmente interesante. Milwaukee gana bastantes picks, no muchos, hay equipos que pueden ofrecer más. A Tyler Herro le queda un año más de contrato y es un jugador que yo creo que se le puede aprovechar bastante, además de Kihirwer, que nunca sé cómo pronunciarlo, de Jaime Jaquez y me dejo a uno en esta oferta, Terry Rozier, que ya hemos hablado de él. Pero bueno, a mí me gusta bastante desde el punto de vista salarial para los Miami Heat, creo que para Milwaukee sería bastante interesante, pero desde el punto de vista de Giannis es lo que yo creo que mejor, en uno de los mejores escenarios a los que puede aspirar. Vamos al siguiente equipo. Este es un poquito, vamos a decir, improbable por el encaje, pero sí que me cuadraría bastante desde el punto de vista del equipo del que vamos a hablar, que son los Toronto Raptors. Hablemos de Toronto, que está teniendo una temporada soberbia, que tiene un nuevo general manager después del despido de Masai Ujiri, pero que, de hecho, Masai Ujiri ha sido uno de los general managers que más ha intentado hacerse con Giannis Antetokounmpo en la última década. Y yo creo que el remate de su delegado en la franquicia canadiense sería conseguir a Giannis a Giannis, a Thanasis Antetokounmpo, porque creo que van en pack, pero es una cuestión de son hermanos y ya que le ha conseguido tanto a él como a Alex un contrato, creo que sería lógico que pudieran también conseguirle en un traspaso. Además de Gary Harris, para poder cuadrar los salarios. Bien, a Milwaukee Bucks irían Immanuel Quickley, Jacob Poeltl, OJ Agbaji, Grady Dick, y aquí ya entramos en una cuestión importante como son las rondas. Primera de 2026, pick swap de 2027, primera de 2028, swap en 2029 y 3 segundas rondas. La de 2026 de los Lakers, la de 2026 de Toronto Raptors y la de 2029 de Toronto Raptors. Esta oferta también saldría, o también sería posible, intercambiando a RJ Barrett por Immanuel Quickley, es decir, que podría salir con cualquiera de las dos opciones en caso de que los Milwaukee Bucks prefiriesen a Barrett en lugar de Quickley o viceversa. A Milwaukee le interesaría bastante este paquete por el número de rondas que podrían conseguir, porque te garantiza que entre 2026 y 2027 consigas 4 jugadores jóvenes, entre primeras y segundas rondas. ¿Por qué? Porque en Toronto te ofrece muy buen nivel, muy buen paquete de elecciones de draft, es un gran número de picks y sobre todo en el corto plazo, que es lo que va a necesitar Milwaukee Bucks para empezar a reconstruir. Sí, evidentemente pueden ofrecer muchas más rondas, pero creo que a Milwaukee le interesa bastante más el corto plazo dentro de ese proceso de reconstrucción. Toronto, por otro lado, podría conformar un quinteto, independientemente de si apuestas por RJ Barrett en el traspaso o por Quickley, podrías intercambiarlo, pero con Quickley, Ingram, Scottie Barnes, Giannis Antetokounmpo y Murray Boyles. Y podrían incluso mover a Giannis al 5 y poner a Jacoby Walter en el puesto de 2, dando sobre todo, si mueves a Quickley, dando sobre todo mucho peso a Scottie Barnes en la dirección ofensiva y moviendo a RJ Barrett, por ejemplo, a el puesto de suplente. Es un conjunto bastante extraño, pero creo que podría ser uno de los que más disruptivos podrían acabar siendo en esta conferencia unos Toronto Raptors que están muy bien, que ahora han dado un pequeño paso atrás con esa lesión precisamente de RJ Barrett y que veremos cómo terminan desarrollándose en el lapso de esta temporada. Toronto es, junto a Oklahoma City, Memphis Grizzlies y Houston Rockets, uno de los equipos que más rondas puede poner encima de la mesa, pero de todos estos que he mencionado, para mí es el conjunto que más opciones puede tener de lanzarse
a por Giannis Antetokounmpo. Sería bastante interesante porque te ofrecería la posibilidad de juntar dos jugadores muy parecidos con un perfil muy similar, con ciertas distancias evidentemente, como son Scottie Barnes y Giannis Antetokounmpo, que Giannis en este punto de su carrera puede jugar en el 4, puede jugar en el 5, y por el estilo de juego que ha desarrollado Darko Rajakovic, creo que puede beneficiarle bastante, que bebe bastante de esos buenos Milwaukee Bucks de Mike Budenholzer, que finalmente, pues bueno, se acabaron por la propia evolución de la plantilla, pero que creo que en Toronto podría encontrar ese lugar, quizá no sé si para ser campeón de nuevo, pero sí para ser bastante competitivo y un entorno que primase mucho el futuro del jugador griego. Vamos al siguiente equipo, y este, como se suele decir, es un poquito pedrada. Son los Boston Celtics. Boston es un equipo que puede ofrecer bastante presente y futuro a los Milwaukee Bucks, pero no tanto en elecciones de draft, sí en el intercambio de jugadores. La oferta se resumiría de la siguiente manera. A Boston Celtics iría Giannis Antetokounmpo y a Milwaukee Bucks Jaylen Brown y Jordan Walls para cuadrar salarios, la primera de 2027 de Boston Celtics, pick swap en 2028, swap de 2028 de los San Antonio Spurs protegido solamente en el pick número 1, es decir que lo más lógico es que lo acabasen consiguiendo a favor los Milwaukee Bucks, porque sería un swap entre Boston y San Antonio, la segunda de 2026 de los Detroit Pistons y la segunda de 2026 de New Orleans Pelicans. Un escenario que te permitiría empezar a tanquear ya desde el día 1 porque conseguirías un buen lote de elecciones de draft y sería una apuesta a futuro desde el punto de vista de los Boston Celtics de conformar una pareja con Giannis Antetokounmpo y con Jason Tatum, además de poder seguir moviéndote en el mercado si eres Brad Stevens para mover primero a Peyton Pritchard y después a Derrick White para conseguir pivots, para conseguir bases o para terminar de rematar esa rotación. Es una apuesta arriesgada para cualquiera de los dos equipos, porque Milwaukee se desprendería de Giannis Antetokounmpo, pero conseguiría una primera espada y la posibilidad de ordenar y configurar todo tu ecosistema ofensivo alrededor de un Jaylen Brown que está teniendo una temporada soberbia desde el punto de vista individual y que estamos viendo la primera vez del mencionado Jaylen como primera espada de un equipo, que a mí me está gustando bastante a pesar de todo el caos que está siendo estos Boston Celtics. Es una apuesta arriesgada, es algo que no es muy habitual en la franquicia de Massachusetts, pero dadas las circunstancias y dado la situación que tienen los Celtics con Jason Tatum, yo personalmente no lo descartaría. Vamos al último punto, vamos al último equipo, como son los Detroit Pistons. Detroit es el equipo que más rondas puede presentar aquí junto con los Toronto Raptors y es el paquete que yo creo que puede interesar más desde el punto de vista de draft de los aquí mencionados, evidentemente, junto al caso de los canadienses. La oferta se resumiría de la siguiente manera. A Detroit, Giannis Antetokounmpo, simple, sencillo, y a Milwaukee, Jaden Ivey, Ausar Thompson y Tobias Harris para poder cuadrar todos los salarios. Entramos en términos de rondas, y apuntad, aunque luego lo proyectaré en la pantalla. Primera de 2026 de los Detroit Pistons, swap de 2027, primera de 2028, swap de 2029, segunda de 2026 de Charlotte, segunda de 2027 de Dallas Mavericks, segunda de 2027 de Milwaukee Bucks, es decir, la recuperarían, y de 2029 también de Milwaukee Bucks, que esto es un pequeño detalle, pero ayuda bastante, porque al fin y al cabo, pues bueno, la franquicia recupera el poder sobre dos selecciones de draft, aunque sean de segunda ronda. ¿Por qué os preguntaréis que meto tantos picks de segunda ronda? Es que a los equipos les interesa muchas veces más una segunda ronda que una primera. Sí, está genial la posibilidad de poder hacerte con un pick número 1, número 2, número 3, etc. Pero la realidad es que acaban siendo picks relativamente malos entre el 8 y el 13 del draft que no tienen mucho valor. A los equipos les interesan mucho más esas selecciones de segunda ronda, principalmente porque te permite presentarles cualquier tipo de acuerdo desde el punto de vista económico. No estás limitado por la escala de rookies, que te establece que tienes 2 años garantizados y luego entran 2 años consecutivos de opciones de equipo, más luego la qualifying offer y el hecho de que sean agentes libres restringidos a partir del 5º año. Eso limita muchísimo y restringe la posibilidad de ofrecer acuerdos, two ways, por ejemplo. Es la razón por la que los Oklahoma City Thunder han conseguido tantos buenos jugadores, porque o bien los elegían siendo undrafted, les firmaron un acuerdo parcialmente garantizado, o bien siendo segundas rondas les daban un contrato two way y luego lo convertían en contrato estándar.
que es lo que ha pasado, por ejemplo, con AJ Mitchell, que ahora tiene uno de los mejores contratos de la NBA en términos de rendimiento. Por eso les interesan tanto a los equipos las segundas rondas, porque más allá de su propio valor económico o dentro del mercado, te ofrecen muchas más posibilidades para poder tener buenos contratos a futuro y aprovecharte del rendimiento. Para eso hay que ser bueno eligiendo a los jugadores y tener bastante ojo, que veremos si estos Milwaukee Bucks son capaces de hacerlo. Detroit tiene muchas rondas, puede ofrecer incluso más primeras rondas de las que hemos tenido aquí, pero tiene sobre todo segundas rondas, que puede venirles muy bien. Puede que no sea muy inteligente intercambiar a Giannis Antetokounmpo por muchas segundas rondas, pero sí que esas segundas rondas te pueden permitir seguir moviéndote en el mercado y trabajar a largo plazo. No conseguir ganar todo en un primer movimiento, sino hacerlo con pequeños avances, pequeños pasitos que te puedan ayudar a construir o a reformular un proyecto, porque muchas veces las franquicias pierden la cabeza intentando conseguir muchas primeras rondas y luego se acaban dando cuenta que tampoco tienen tanto valor cuando acabas eligiendo a jugadores en el 15, en el 18, en el 20, que no acabas desarrollando porque las expectativas o el propio jugador no alcanzan el nivel deseado. Esto permitiría a los Detroit Pistons tener una alineación formada por Kit Cunningham, Caris LeVert, Duncan Robinson, Giannis Antetokounmpo y Jalen Duren, que incluso podrías rizar el rizo aunque tuvieses un nulo espaciado exterior con Kit Cunningham, con Duncan Robinson, con Giannis en el 3, con Isaiah Stewart en el 4 y con Jalen Duren en el 5, teniendo a Ron Holland, a Marcus Sasser y a Dennis Jenkins desde la segunda unidad, pero esto elevaría a los Detroit Pistons al siguiente nivel en esta conferencia y aprovecharía sobre todo el momento que atraviesan desde el punto de vista salarial y sobre todo deportivo, que es el mejor equipo de este lado del cuadro en la NBA. Hasta aquí los equipos que son posibles. Luego he añadido unas cuantas menciones de honor, equipos que me encantaría ver a Giannis ahí, pero que son muy difíciles que lo podamos ver desde el punto de vista salarial o deportivo. Os mencionaba antes los Warriors, he intentado hacerlo, pero me cuesta mucho verle el sentido salarial, y si no tiene mucho sentido salarial es difícil que podamos verlo desde el punto de vista deportivo, porque tendrían que mover muchos activos. Pues sería ideal poder ver a Giannis con Curry, con Jimmy Butler, pero es prácticamente imposible. Los Hawks me gustaría, pero Trey no me termina de encajar. Giannis con Jalen Johnson no lo termino de ver porque hacen un rol muy parecido y no creo que se terminasen de complementar. Y el ecosistema que tienen en Atlanta creo que es muy bueno y que deben aprovecharlo en el momento en el que están, aunque han perdido esta última noche ante los Detroit Pistons. Y Minnesota Timberwolves, que no es el mercado más atractivo del mundo, pero Giannis y Anthony Davis sería bastante interesante. Anthony Edwards, perdón, sería bastante interesante. Pero de nuevo, tendrías que enviar, de memoria lo digo, a Rudy Gobert y a Julius Randle, o bien empezar a romperte la cabeza y te quedarías sin jugadores. Y ya bastante cortos van en ese sentido los Minnesota Timberwolves, además de no tener apenas rondas después de ese traspaso por Rudy Gobert en el verano de 2022, si no me equivoco, 2022 es el traspaso de Rudy Gobert. Pero bueno, dejadme en comentarios, hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios quién creéis que es el equipo que tiene más probabilidades de hacerse con Giannis Antetokounmpo en caso de salir traspasado. Si creéis que en última instancia, pues bueno, el griego no va a pedir salir, los Milwaukee Bucks no van a querer moverle y el jugador heleno va a quedarse hasta el fin de sus días en la franquicia de Wisconsin. Yo lo veo francamente complicado, sobre todo atendiendo a la cuestión salarial. Si os ha gustado, como siempre, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais y bienvenidos aquí a Gigantes del Básquet. Y si queréis apoyarnos, como siempre, comprad la revista en papel de este mes de diciembre con el amigo Santi Justa en la portada, con una entrevista a cargo de David Sardinero y muchos más contenidos de los Rockets, de los Thunder, creo, no sé, un montón de contenidos más relacionados con el mundo de la NBA. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.